Hola, continuamos con el desarrollo del tema 8, citoplasma y herencia, donde estamos trabajando del por qué hay una herencia citoplasmática y cuáles son los orgánulos involucrados. Vamos a empezar a trabajar en este caso con el genoma de los cloroplastos, el genoma cloroplástico. Los plastos más importantes que existen en las plantas son los cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis. Inicialmente en la Tierra la vida era de tipo anaeróbica, con la aparición de los primeros organismos fotosintéticos cumplían esa función en membranas especiales y luego, como vimos con la teoría endosimbiótica, los eucariontes habrían incorporado alguna cianobacteria y empezó a realizarse esta función de fotosíntesis en los cloroplastos de los eucariontes. Entonces esa fotólisis del agua permite obtener mucha energía mediante la carboxilación y la liberación de oxígeno a la atmósfera. Comienza la vida aeróbica. Simplemente para recordar, esto lo tendrán que ir a repasar ustedes a química biológica, pero simplemente para recordar que en la fotosíntesis hay dos fases: la fase luminosa, donde se da la fotólisis del agua, la generación de protones y electrones, y en la fase oscura, con el uso de esa energía producida en la primera parte, a partir de dióxido de carbono, se forman los azúcares del ATP principalmente, para obtener energía para todas las funciones de la célula, y hay liberación de oxígeno al medio. Ese ADN cloroplástico está contenido en muchas moléculas por cada cloroplasto, y a su vez las células eucariotas tienen varios cloroplastos por cada célula. Aproximadamente hay entre 20 y 60 moléculas de ADN-CP. ADN-CP significa ADN contenido en los cloroplastos. Hay alrededor de 20 a 60 por cada cloroplasto, y si encima hay varios cloroplastos por cada célula eucariota, significa que hay muchas moléculas de ADN-CP por cada célula eucariota. La cantidad promedio es similar al de una cianobacteria. Como tienen distintas composiciones de base del ADN nuclear, como ya hemos demostrado, tienen menor contenido de GC, aproximadamente no pasan del 40% de GC. El tamaño de esas moléculas es variable, pero más o menos estarían andando entre 120 y 200 kilobases según cada especie, que sería suficiente para formar alrededor de unos 200 genes, en este caso serían 200 cistrones. Los genes que están contenidos en ese ADN-CP se denominan plastogenes, también como ya hemos detallado anteriormente, que son secuencias de ADN hereditarias codificantes que están localizadas en los plastos de las células vegetales en este caso. Plastoma llamamos a toda la suma de la información genética que está codificada por ese ADN-CP. El ADN-CP aproximadamente es el 15% del ADN total de una célula del mesófilo de una hoja. Es donde se está realizando la fotosíntesis principalmente. Aquí tenemos el ejemplo de una planta que ha sido utilizada como modelo general para estudiar el ADN cloroplástico, Marchantia polymorpha, que es una hepática. Su ADN-CP tiene alrededor de 121.000 bases, 136 genes en esos 121 kilobases, y se pudo observar que la organización de ese ADN cloroplástico es circular, recordemos, de doble cadena. Se observa una organización particular con dos regiones invertidas, la IRA y la IRB, y dos secuencias únicas, una pequeña y una secuencia única un poco más grande. Aquí tendríamos el ADN circular de esta hepática, donde se puede observar
las dos regiones repetidas e invertidas, IRA e IRB, y la secuencia única pequeña ubicada entre esas dos regiones y la secuencia única de mayor tamaño. Todos los ADN-CP tienen esta conformación. Y aquí se ubican, están determinados, está marcado, está señalado uno de los genes importantes, que es el de los rubiscos. En este caso no se observan secuencias para las ADN polimerasas ni para las aminoácidas RNT sintetasas. Posiblemente estén codificadas en el núcleo y sean incorporadas al cloroplasto. El ADN-CP entonces se organiza en esas cuatro regiones, las dos invertidas y las secuencias únicas pequeña y grande. Aquí tenemos el ejemplo del ADN-CP del maíz. ¿Sí? El ADN cloroplástico del maíz, que tiene aproximadamente 140.000 pares de bases. Todos los ADN-CP de las plantas superiores tienen una organización similar. ¿Qué encontramos dentro de esta organización del ADN-CP? 4 clases de ARN ribosómicos, aproximadamente unos 30 tipos de ARN transferentes diferentes y unos 90-150 genes para proteínas dependiendo de cada especie. Aproximadamente 20 de esos genes codifican para subunidades de proteínas relacionadas con la fotosíntesis y el transporte de electrones, y aquí está el detalle de esos 20 genes que codifican: 8 para el fotosistema 2, que produce la oxidación del agua, 3 del citocromo BF, 2 del fotosistema 1, que es encargado de reducir el dióxido de carbono, 6 de la ATPasa para la formación de ATP, y uno fundamental para esta enzima que todos la deben recordar, la ribosa bifosfato carboxilasa. Como curiosidad, algunos de los genes que están contenidos en el ADN-CP tienen intrones, que no era la situación normal en las bacterias. Como dijimos, el ADN es circular como en las bacterias verdaderas, sin histones, diferente al ADN nuclear. Tiene un tamaño medio, este genoma, de 150.000 pares de bases. Aquí tenemos el ejemplo del arroz con las dos regiones invertidas. La ubicación de los genes para los citocromos del fotosistema 2, para la subunidad grande del rubisco, para una enzima, la sintetasa del ATP, una ARN polimerasa, la NAD-fosfato deshidrogenasa del fotosistema 1. O sea, muchas de las proteínas van a estar relacionadas a la función que está cumpliendo el cloroplasto. Fíjense que no estamos nombrando ninguna de estructura, no hay ninguna de las enzimas constitutivas, todas esas van a ser transportadas desde el núcleo. Aquí tenemos el ADN del maíz con las dos regiones repetitivas y los mismos genes que veíamos recién para el arroz, y en una ubicación bastante similar. ¿Cómo se da la replicación de este ADN-CP? La replicación no es tan conocida, pero hay evidencias de los dos tipos que vimos para las bacterias: la replicación tipo teta y la replicación tipo sigma de círculo rotatorio. La transcripción es bastante similar al de las bacterias, con secuencias consenso en menos 10 y menos 35 pares de bases previos al inicio de la transcripción. Una sola ARN polimerasa muy parecida a la bacteriana. Los genes se van a transcribir en grupos, aunque algunos tienen algunos promotores propios, ¿sí? Se van a transcribir como ARN mensajeros separados. Algunos de los genes tienen intrones, ¿sí? Que van a tener que autoeliminarse, o sea, cortar y empalmar los exones. Y al igual que en las bacterias, el ARN mensajero no tiene capuchón en extremo 5' ni cola de poli A en 3'. Son ARN que no son protegidos en sus extremos. La traducción se va a dar en los ribosomas. Hay
ribosomas igual que en los bacterianos, con subunidades pequeñas, subunidades grandes y subunidades de unidades de sedimentación similar a las de las bacterias. En la subunidad pequeña una sola subunidad de 16S, en la subunidad grande 3 subunidades de 23,5 y 4,5 unidades de sedimentación. Los ribosomas cloroplásticos tienen todos los elementos necesarios para la síntesis proteica y, como dijimos antes, ese ADN-SP codifica alrededor de 30-35 RNT diferentes. El código genético que se utiliza es el código genético universal, igual que el núcleo, y en el inicio todas las proteínas o los polipéptidos que se forman llevan metionina formilada igual que en las bacterias. Los factores de iniciación, de elongación y de terminación funcionan de la misma manera que en las eubacterias, que en las bacterias comunes. Dijimos que entre el ADN del citoplasma y el ADN del núcleo se da una cooperación. ¿En qué van a cooperar? Van a formar las proteínas de función y van a aportar cada uno subunidades diferentes de esas proteínas de función. Entonces, las subunidades que vienen del núcleo son traducidas en el citoplasma y tienen que ser transportadas al interior del cloroplasto para que se ensamblen con los componentes que son sintetizados en ese cloroplasto. Un ejemplo clásico de interacción y cooperación con el núcleo se da en la ribulosa 2,5-difosfotocarboxilasa, o sea, la rubisco o también llamada oxigenasa, donde varias de las subunidades que lo conforman provienen del núcleo y otras son conformadas en el cloroplasto. Esa rubisco es la responsable primaria de la formación de los glúcidos, totalmente importante, como ustedes ya saben, para la formación del ATP. Aquí tenemos el ejemplo de las dos subunidades de esa rubisco. Los cloroplastos van a codificar la subunidad grande, en el núcleo se codifica todos los componentes para la subunidad chica. En total, esa rubisco está compuesta por 16 polipéptidos diferentes. Los que vienen del núcleo deben ser transportados e incorporados al cloroplasto. En el cloroplasto se forma la subunidad grande y la rubisco ensamblada es la que va a cumplir la función. Algo similar va a ocurrir con los fotosistemas 1 y 2, el citocromo BF y todas las subunidades de la ATP sintetasa. ¿Cómo se altera la función de los cloroplastos cuando hay mutaciones, cuando hay cambios en cualquiera de esas secuencias de ADN que va a generar esos polipéptidos? Si las mutaciones se dan en el núcleo, se va a dar herencia de tipo cromosómica. En cambio, si las mutaciones se dan en el ADN contenido en los cloroplastos, la herencia no va a ser cromosómica, ¿sí? Y se va a observar herencia asociada a la transmisión del cloroplasto, o sea, herencia de tipo materna, herencia uniparental. Entonces, en función de cómo sea el tipo de herencia que se provoque en ese cambio o en esa modificación de la fotosíntesis, vamos a poder deducir si está provocada por mutaciones provocadas en el núcleo o mutaciones provocadas en el ADN del cloroplasto. En resumen, entonces, los cloroplastos son semiautónomos, no pueden funcionar aislados del núcleo, se dividen, crecen y diferencian, contienen ADN-SP que puede mutar, van a producir los tres tipos de ARN, mensajero, ribosómico y transferente. Los ribosomas son capaces de sintetizar todas las proteínas o una gran parte de las proteínas necesarias para la función. Sin embargo, van a necesitar la cooperación con el núcleo para formar las proteínas realmente funcionales. ¿Cómo es la herencia de estos cloroplastos? Un ejemplo clásico que van a encontrar en cualquier libro es el fenotipo variegado. Aquí tenemos la variegación en Gingo, la variegación en
en el potus, cualquiera de ustedes debe tener, o sus madres, algún potus en casa, pueden observar que la variegación en las hojas, en relación a los colores verde y blanco, está dado por este tipo de herencia. Vamos a ver cómo es. La variegación se da a través del citoplasma de la gameta femenina. Entonces, vamos a poner el ejemplo de Don Diego de Noche, Mirabilis Jalapa, donde tenemos el fenotipo variegado y vamos a observar ramas verdes, verdes pálidos o variegadas. Aquí tenemos ramas verdes, ramas blancas o verdes pálidas y ramas que son variegadas. Cualquiera de los tipos de ramas va a florecer, entonces eso permite efectuar cruzamientos. Aquí tenemos los distintos cruzamientos. Sobre el lado izquierdo del cuadro, el fenotipo de la rama femenina. Puede ser verde, verde pálido o variegado. Y en el centro del cuadro tenemos el fenotipo de la rama masculina. ¿Qué sucede si cruzamos, por ejemplo, verde, flores que estén ubicadas en la rama verde femenina por verde masculino va a dar verde? Pálido femenino por verde masculino va a dar pálido. Variegado en la rama femenina por verde en la rama masculina va a dar verde, pálido y variegado. Fíjense que independientemente del fenotipo de la rama masculina, la descendencia va a tener el fenotipo de la rama femenina. Se va a tener herencia materna, porque depende del ADN contenido en el citoplasma, en el cloroplasto. O sea, la herencia materna está dada por el contenido del citoplasma de las oósferas. Aquí tenemos un detalle de los dos tipos de plasto que podemos encontrar, normales y deficientes en clorofila, y se van a transmitir por vía citoplásmica materna. Entonces, si tenemos plastos normales van a dar ramas verdes, si tenemos plastos deficientes solamente van a dar ramas pálidas, y cuando están mezclados van a provocar la aparición del fenotipo variegado. Aquí tenemos esquemáticamente un ápice vegetativo de una planta con cloroplastos verdes y blancos deficientes. El cigoto original tiene ambos tipos de plastos, el meristema tiene distintas líneas celulares. Entonces, ahí tenemos el meristema con las distintas líneas celulares y la división meiótica va a generar una segregación citoplasmática pero azarosa. Entonces, en algunas de esos meristemas se van a desarrollar hojas albinas, si llevan cloroplastos deficientes, ramas verdes, si llevan cloroplastos solo verdes normales, y una gran parte de las ramas van a originar hojas variegadas con cloroplastos normales y deficientes. Entonces, color de la planta va a depender del tipo de célula que la originó en el meristema apical. Aquí tenemos los ejemplos. Rama con solo cloroplastos deficientes va a dar, por supuesto, constitución del cigoto deficiente independientemente de la rama masculina que le esté fecundando. Fíjense que aquí está esquematizado el grano de polen que no contiene, en realidad sería el núcleo espermático que no contiene ningún cloroplasto. Si la ósfera contiene solo cloroplastos verdes, la descendencia va a ser toda verde. En cambio, eso tiene, como ven, herencia materna. Si la rama es variegada, va a tener tres tipos de cigotos. Puede llevar solo cloroplastos blancos, va a dar origen descendencia blanca, solo cloroplastos normales, verdes, va a dar origen a plantas verdes, y si en la ósfera hay cloroplastos mezclados, va a originar plantas con los dos colores variegados. Otra cosa importante a tener en cuenta es la resistencia a algunos herbicidas que también reside en el plastoma, el genoma que contiene los cloroplastos. Un ejemplo clásico es el de las triacinas, herbicidas que se utilizan para el control de malezas de hoja ancha y de anuales principalmente en maíz. Las triacinas
van a ocupar el lugar de la quinona B en el fotosistema 2, por lo tanto van a interrumpir el flujo de electrones, por lo tanto no va a haber fotosíntesis. El maíz naturalmente es resistente a las triacinas ya que contiene una enzima que lo detoxifica, que está codificada en el ADN CP. Entonces el maíz es tolerante a las triacinas gracias al gen que contiene en el ADN de los cloroplastos. Le da la resistencia a este tipo de herbicidas. Bueno, en el siguiente video vamos a trabajar un poquito con el ADN de las mitocondrias.